En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un elemento que condiciona y condicionará futuros conflictos en nuestro planeta, el agua. Para ello me acompañan ya en este estudio 4 invitados. Sebastián Belud es geógrafo del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Bienvenido. Buenos días. Me acompaña también mi compañera de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional, Cristian Capuchino. Bienvenido. Bienvenida. Gracias. Sabine Grandadam es la responsable de la rúbrica América Latina en el Courrier Internacional. Bienvenida, Sabine. Buenos días. Y contamos también con Jean-Pierre Dussolin, es investigador en ciencias económicas y especialista en medio ambiente. Bienvenido, señor Dussolin. Buenos días. Las guerras del agua, hoy en Primera Plana. 3 de cada 10 personas en el mundo no disponen actualmente de acceso regular al agua potable, según datos de la ONU. Pero es que además se calcula que en el año 2025 existan en el planeta unas 300 zonas donde se den conflictos entre intereses públicos e intereses privados referidos al agua. Una serie de problemas a las que ha hecho mención incluso el Papa Francisco en los últimos tiempos. La última vez que lo hizo fue en noviembre de 2019. Presten atención. L'acqua non è gratis, come tante volte pensiamo. Sarà il grave problema che può portarci a una guerra. Francisco incluso ha llegado a referirse a una posible gran guerra mundial a partir del agua como elemento. ¿Cómo estamos o cuán cerca de este posible escenario? Hoy se lo voy a plantear a nuestros invitados, pero antes, como hacemos siempre, vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. Portadas como la del Courrier Internacional, precisamente la publicación de Sabine. ¿Pronto un mundo sin agua? Se pregunta. 1/4 de la población mundial puede tener grave carestía de aquí a 2030. The Weekend Australian cifra en $5.000 millones el costo hasta el momento de la catástrofe por los incendios que desola al país y de la que les estamos dando cuenta, como saben, en nuestros noticieros. Time dedicó también precisamente a la sequía una de sus últimas portadas. Graves advertencias, tituló la publicación, explícitamente se refería al caso australiano y además lo hacía antes de que comenzara la ola de incendios. Y America's Quarterly. La crisis invisible de América Latina es el agua. Vamos a ver también este tema hoy durante el programa. Sebastián, empecemos por la mención del Papa. No sé si es demasiado catastrofista, Francisco, o el agua efectivamente podría desatar un conflicto a nivel mundial. Bueno, es claro que el Papa tiene más competencia que yo para hacer predicciones apocalípticas, pero de mi punto de vista, está cierto que tenemos en este momento en el planeta muchos conflictos por el agua, que son más bien conflictos locales y localizados, pero yo no creo que se puedan desencadenar guerras mundiales por el agua, que es un tema que podríamos obviamente discutir. Sí hay conflictos locales, sobre todo en zonas áridas, hay conflictos para acceso al agua, pero eso no pasa a conflictos interestatales. O si lo queremos plantear de otra forma, tenemos que pensar qué tipo de guerra también se podrían librar por el agua. En el año 2010 la ONU reconoció el derecho al agua potable como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Cristian, ¿por qué entonces tantos millones de personas permanecen a día de hoy sin ese acceso? Hay problemas en muchos estados como de la privatización del agua o el tema del acceso de agua que no está universalizado. En Brasil, por ejemplo, no tenemos todavía el derecho al agua en la Constitución y entonces hay 50 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Hablábamos antes, no sé si muchas de las crisis que vive el mundo tienen el agua como elemento subyacente, es decir, que a veces no lo podemos visibilizar, pero está el agua ahí. Por ejemplo, quizá crisis migratorias que está viviendo el continente americano, por ejemplo, si nos refiriéramos a Centroamérica, Sabine. Sí, precisamente lo que llamamos el corredor seco en América Central es un lugar de crisis migratoria precisamente por el agotamiento de los suelos y las sequías
que obliga a muchos pequeños cultivadores, agricultores, a emigrar hacia Estados Unidos. Eso es perfectamente obvio y se prevé que eso se agudice en los años que vienen, hasta el 2% de la población hondureña, por ejemplo. La actualidad viene enmarcada sin duda por lo que está pasando en Australia con esa gran ola de incendios, un país muy castigado por la deforestación y también por un modelo agrícola productivista con casi, podríamos decir, la desaparición de mucha parte de la flora y la fauna autóctonas. Jean-Pierre, ¿esto explica en parte las consecuencias de los incendios? En parte, esto está relacionado directamente con la sequía que ha vivido desde hace 10 o 20 años en Australia. Justamente esto se puede mostrar claramente en lo que está pasando en Sydney y que en Sydney se han implementado diversas políticas para poder disminuir el consumo de agua y la optimización de los procesos hídricos. Incluso la población australiana le está pidiendo a la primera ministra que aumente el tamaño de la planta desalinizadora o bien construya una segunda planta para poder mejorar el acceso al agua. Esta es una política que ha comenzado a partir del año 2006 y que hasta el momento ha rendido resultados, pero todos saben que Australia en los últimos años ha implementado otra política para aumentar el tamaño de la población australiana. De esta forma se ha aumentado el consumo de agua y por lo tanto hay un déficit hídrico que se ve intensificado por el cambio climático. Esta semana también teníamos datos de Naciones Unidas que nos contaban que 2019, atención, fue el segundo año de la serie histórica más caluroso. El cambio climático, no sé, Sebastián, ¿aumentará más y más esta situación de estrés hídrico en el planeta? Hay que tomar esto con mucha precaución, en el sentido que la cantidad de agua en el planeta siempre es la misma. Y el agua circula, eso no hay que olvidarlo. O sea, no hay consumo de agua, sino hay uso y después esta agua se devuelve al medio ambiente. Lo que sí están cambiando son los patrones de lluvias, de precipitaciones, y eso puede, por supuesto, provocar, por un lado, sequía, que es lo que está pasando ahora en Australia y explica parte de los incendios, que está pasando también en buena parte de América del Sur. Y por otra parte, zonas que van a tener lluvias mucho más importantes, mucho más abundantes, mucho más brutales de las que suelen recibir. Entonces la cantidad de agua es la misma, pero la distribución está cambiando. Vamos en este programa, como siempre, de lo genérico a lo particular y de lo particular a lo genérico. Cristian, en su país, en Brasil, se está hablando mucho del tema de la deforestación y también de los graves problemas ahora que hay en sequía en el estado de Río de Janeiro, ¿no? Sí, incluso eso de la distribución del agua, porque ahí en Brasil tenemos el norte de Brasil, donde falta agua, y tuvimos una sequía de 6 años hace poco, y una sequía severa que les llamamos la sequía del siglo. Y en otros estados donde hay una producción agrícola muy importante, como São Paulo, como Río de Janeiro, ahora tuvimos tiempos de sequía, como 8 meses de sequía, y eso no era habitual. Y entonces son cosas que nos preocupan por la producción agrícola. E incluso la deforestación del Amazonas, hay un papel dentro de eso, porque le llamamos el Amazonas del río, el río volador, porque toda la evaporación de la selva amazónica llega al sur del país, de Brasil, pero también llega a Paraguay y llega a Argentina. Y con la deforestación hay menos evaporación y luego menos lluvias en Paraguay, en Argentina, en el sur de Brasil. Y con las represas también. El problema de las represas con Belo Monte en Brasil, y también en otros países como Colombia, esta controversial represa de Hidroituanga, que provocan problemas por desplazamiento de poblaciones, retención de aguas, problemas de gestión y de infraestructura. Se vio que en Brasil se derrumbó una de esas represas, Brumadinho, hace poco. Sí, pero ahí es otra cosa, porque es ahí otra cosa, en Brumadinho era de mineradora, pero en Belo Monte sí que hubo una gran deforestación también para hacer la reserva. Desplazamiento de poblaciones. Y eso cambia toda la gestión de agua en ese sitio. Y es el mismo ejemplo en Colombia con Hidroituanga, que provocó un conflicto muy grave y que sigue vigente. Sí, pero las represas, que ver bien lo que pasa, o sea, las represas no están quitando agua, las represas almacenan agua. Lo que pasa es que las represas, sobre todo en zonas agrícolas, permiten cambiar los modelos de gestión del agua.
pero no sacan ni una gota de agua. No, la pero- misma ok. cantidad de agua entra y la misma cantidad de agua sale. Jean-Pierre. De acuerdo, bueno, para redondear un poco el tema, respecto a las represas, justamente se habla del tema de las potencias hídricas, de los países que se van a transformar en potencias hídricas, como China, que construyó, Sí. que está actualmente construyendo 5 o 6 represas para poder administrar y gestionar el uso del agua. Entonces, el futuro, muchos países, China y otros, se van a transformar en potencias hídricas, juntamente con Israel, por ejemplo, a través del sistema de riego, para poder gestionar este tipo de agua. En todos los casos de los que estamos hablando subyace un debate, que es la participación del sector privado o el conflicto entre sector privado y derecho humano o derecho público. La participación del sector privado que algunos defienden para optimizar el agua como recurso, ¿hasta qué punto es incompatible con el derecho humano a la utilización del agua? Es decir, ese debate entre lo público y lo privado. Es un debate muy amplio. Yo pienso que tenemos que distinguir muy claramente lo que son, por una parte, los usos productivos del agua y los usos humanos para el consumo humano, particularmente en las ciudades. Sí. Y en la ciudad el gran debate es justamente si hay que dejar que las empresas privadas presten el servicio de agua. Tenemos ejemplos de casos como la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, donde Sí, hubo un en el año rechazo de la privatización del servicio. Tenemos casos en París donde se remunicipaliza el servicio de agua hace unos años. Sin embargo, uno puede también pensar que pueden existir modelos mixtos. El problema no es tanto la empresa privada como el control de la empresa privada. Cristian, sobre este debate. Sí, que es algo más importante, es la regularización de eso y de la tasa de agua, porque algo que pasó en Cochabamba y que lo pasa cada vez que hablamos de eso es quién tendrá el control del precio una vez que es privatizado. Y el control de precio dice quién tiene acceso al agua o no. Jean-Pierre. Entonces ahí podemos revolver al tema de la desigualdad del agua. Finalmente las personas que tienen mayores ingresos pueden acceder a ese tipo de agua. Y otro tema interesante dentro del mismo círculo es, un poco viniendo a lo que dijo, es el tema del consumo de agua, en la agricultura sobre todo, la huella del agua, que por ejemplo para una taza de té se ocupa 30 litros y para un kilo de carne son 15.000 litros. Entonces son actividades muy intensivas en el uso de agua y que empiezan a competir con el suministro de agua al metabolismo urbano, sobre todo en países que ocupan mucha agua como Estados Unidos, que son más de 500 litros por día, por habitante, y en México más de 300 litros. Muy interesante esta pista que nos habla Jean-Pierre, la huella del agua tanto en la agricultura como en la ganadería. De ello vamos a hablar, si les parece, en la segunda parte de En Primera Plana. Va a ser en unos instantes después de la pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. RFI. Seguimos en Primera Plana, aquí en Radio Francia Internacional y France 24, esta semana hablando de la guerra del agua, o mejor dicho, lo ponemos en plural, en las guerras del agua, en los conflictos desatados por el agua. Lo hacemos con el geógrafo del Instituto de Altos Estudios de América Latina, Sebastián Belud, nuestra compañera de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional, Cristian Capuchino, Sabian Grandadam, de la rúbrica América Latina del Cugué Internacional, y Jean-Pierre Dussolin, investigador en ciencias económicas y especialista en medio ambiente. Hablábamos, nos dejaba Jean-Pierre la pista antes de irnos a publicidad sobre la huella del agua en actividades como la agricultura o la ganadería, un tema de máxima actualidad. Un caso emblemático en América Latina es el de Petorca, en Chile, donde sus habitantes acusan a los productores de aguacates de utilizar los pocos recursos hídricos que tienen para la producción del nuevo llamado oro verde, que lo llaman ahora. Es un tipo de conflicto, digamos, evidente por el recurso del agua, ¿no? Entre ganadería, entre agricultura y agua, ¿no? ¿Jean-Pierre? Sí, justamente. ¿O sabéis? Sí. Hay un conflicto entre la agricultura para uso humana y la ganadería y el consumo para las personas. Sí. Porque hay que tener en cuenta, para hacer un punto, que toda esa zona está bajo sequía hace más de 10 años. Entonces, el río Petorca, que pasa por ahí, ha disminuido su caudal fuertemente. Entonces, ¿por qué se ocurre este conflicto? Porque los agricultores, hay pequeños agricultores y los grandes agricultores con muchos recursos que producen aguacate o palta, como decimos en Chile,
tienen acceso a tecnología y a capital para poder hacer pozos profundos y tener acceso al agua. Entonces, si uno ve una foto, hay estanques de agua y al lado la gente tiene que comprar agua y se la tienen que traer en camión. Entonces hay un conflicto social y político de por medio. Y hay otro tema también interesante, que muchas de las personas que viven en Petorca trabajan para la producción de palta, entonces tampoco pueden ir en contra de este tema. Si tú me lo permites, un contrapunto respecto a ese tema, muy corto, es que en el norte de Chile, en el sur, sur de Perú y norte de Chile, Arica, por ejemplo, hay valles en los cuales se ocupa mucha tecnología de riego por goteo para hacer agricultura en desierto. Entonces, uno podría decir que hay sectores en los cuales hay sequía, pero no están bien adaptados para la sequía. En cambio, en el norte de Chile siempre ha habido sequía. Hay sectores en el desierto de Atacama donde nunca ha llovido, o muy poco, y ahí se hace agricultura en oasis porque existe la política pública y el dinero para poder hacer riego por goteo. No sé si este tipo de conflicto que describía Jean-Pierre, Sebastián, estamos en un mundo, o Cristian, en el que nos encaminamos a cada vez vivir más tipo de conflictos como este que describíamos, este tipo de conflictos sociales. Lo que quería hablar en ese tema es que creo que hay una otra cosa que vuelve al caso del Estado o de la privatización, porque ¿de quién es el agua que está en el subsuelo? Hay países donde el agua del subsuelo es del Estado, del Estado, y entonces puede pensar que van a pagar por el uso del agua del subsuelo. Y después también tiene que cumplir el derecho al agua de la población, y hay países donde el agua del subsuelo es del propietario de la Inca o de que sea. Como en Chile, en Chile, en ese caso mismo que comentabas, ¿no? Denuncian que hay una ley del agua en Chile que otorga el derecho total de usar el agua a quien lo adquiera. Y entonces esas compañías de producción de aguacate se apoderaron precisamente del subsuelo para poder cultivar, y eso también desencadenó en el agotamiento de los dos ríos, si me acuerdo bien, y eso denuncian. Pero hay que recordar que desgraciadamente hay una obligación económica también para ese cultivo del aguacate, porque hay que recordar que es una ganancia de $500 millones al año, que no es poco. La Organización Mundial de la Salud considera que el saneamiento del agua es uno de los retos de la década. No sé qué avances se han producido en este terreno durante los últimos tiempos, en el terreno del saneamiento del agua. Sebastián. Hay que partir, como siempre, de lo que está pasando es un crecimiento demográfico absolutamente inédito. Nunca hubo tanta persona en la superficie del planeta. También por eso se acudizan, pienso, los conflictos. En cuanto al saneamiento del agua, hay que ver de qué estamos hablando otra vez. Estamos hablando de brindar aguas a los usuarios, que en eso hay avance, particularmente los problemas se dan en las zonas periféricas de la ciudad. Pero lo que no se avanza mucho es el tratamiento de las aguas usadas. Entonces, muchos países tienen poco o muy poco tratamiento de aguas usadas y por lo tanto está también tirando al medio ambiente aguas servidas. Además de los conflictos que puede haber entre humanos, a los que nos estamos refiriendo hoy, también se están produciendo otro tipo de conflictos. Por ejemplo, entre humanos y animales. En los últimos tiempos estamos viendo noticias que nos llegan de Australia y últimamente muchas de Zimbabue, donde han aumentado exponencialmente los ataques de animales sedientos y hambrientos a seres humanos. En 2019, los ataques, atención, mataron a 36 personas en Zimbabue, en una cifra que va incrementando. Es decir, pasamos a otro tipo de conflictos que hasta ahora no habíamos vivido en nuestro mundo. Pues sí, supongo que eso también va aumentando. Vimos que en Australia hay como miles de animales salvajes que se perdieron y fueron matados por esos incendios, y eso también agudiza la presión, como dices, hídrica, pero también presión vital, ¿no? Y eso va seguramente a ir aumentando en el mundo entero. De todas maneras, vemos que la biodiversidad se está
está disminuyendo en todo el planeta. Vimos que en la Amazonía hay especies que desaparecen por esa cuestión de deforestación y carencias de agua, de agotamiento de los recursos. Bueno, ya ven todos los conflictos que crea el agua a nivel global y a todos ellos subyace el gran debate. Cuando el Estado no está presente, el agua tiene más posibilidades de transformarse en una mercancía y la población es cliente de ese agua, Jean-Pierre. Sí, yo quisiera situar un poco el debate entre el agua como bien público. Entonces, el tema es, ahí tiene que haber una gestión política del agua. Sí. El Estado tiene que, de cierta forma, decir, el agua va a ser administrada por el Estado, o bien el agua va a tener una administración mixta a través de la construcción de infraestructura y una administración por parte privada, o bien vamos a dejar todo en manos de privado, como lo que pasó en Cochabamba, que finalmente puede aumentar el precio del agua y que no quede disponible para la población. Entonces, por un lado, el agua tiene una función, puede ser dicha que es un bien económico, pero no hay que olvidar que tiene una labor social, y eso no hay que olvidarlo. Entonces ahí está el conflicto entre el agua como bien económico y también como uno de los insumos sociales que se tiene. Cristian, sobre este debate del bien como de la función del Estado. Es eso, lo que hablamos al principio, del derecho humano al agua, porque no se puede olvidar que el agua es un bien vital, como dice Sabine. Y eso, si dejamos como un bien económico, no se puede dejar a alguien sin agua. Si lo hacemos, vamos a reducir la población. Y creo que en ese debate hay también otra dimensión que no mencionamos hasta ahora, es que el reconocimiento por los gobiernos de los cambios climáticos, esa es una cuestión también muy importante. Por ejemplo, estábamos comentando lo del corredor seco de América Central. Al principio, en Honduras, por ejemplo, el gobierno de Hernández no reconoce que la sequía o el agotamiento de los suelos proviene de los cambios climáticos, por lo menos en parte. Y entonces él abarca medidas de urgencia, de emergencia, compensaciones sociales, pero no trabaja en colaboración y coordinación con la región en una estrategia de mejoramiento para corregir los efectos de los cambios climáticos. Y además, como hay minería, y la minería es un tema que tampoco abarcamos, pero muy importante, hay mucha minería en América Central. Los gobiernos se niegan a que la minería pueda afectar a los recursos en agua. Mientras tanto, es una realidad. Jean-Pierre. Sí. Justamente, siguiendo un poco con el tema de la minería, lo que pasó hace poco en Mendoza, que el gobierno de la región de Mendoza autorizó el uso de ciertos arsénicos y otros insumos para la producción, que se utilizan en la producción minera, y esto tuvo una gran cantidad de protestas en la ciudad de Mendoza, justamente porque se sabe que la minería, está documentado, afecta al medio ambiente y al ecosistema. Entonces, por un lado, tratamos de mejorar el tema, la actividad económica, pero eso tiene un costo en externalidades negativas en el medio ambiente. Bueno, pues en el último tramo del En Primera Plana lo dedicamos a las preguntas que nos han llegado de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Usted pregunta. Bueno, no tenemos quizá todos los datos encima de la mesa, pero podamos quizá sacar algunas ideas. Muchas preguntas referidas a la huella, precisamente, de los recursos hídricos. ¿Cuántos recursos hídricos se destinan hoy por hoy a la ganadería?, nos preguntan. Más o menos. ¿Cómo podemos establecer o dar una idea? Cristian sabe quizás mejor que yo, pero yo diría que en Brasil un montón. O sea, un montón en Brasil por lo menos. En cuanto a los otros países no sé muy bien, pero Cristian... No tengo datos, pero sí, verdad que no es una... tenemos las creaciones son en grandes fincas, entonces verdad que se consume mucha agua, y especialmente incluso en la no se Amazonía. paga por el agua porque están en los ríos de todo eso y no se paga, entonces en el precio de la carne no está pagando por el agua que ha sido usado. Yo les puedo decir, mientras que la huella hídrica de los cereales se estima en un 0,5 litros por kilocaloría, la carne de cerdo estaría en una cifra superior a 2 litros por kilocaloría y la de vacuno en más de 10 litros por
por kilocaloría. Eso para que se hagan una pequeña idea, al menos de la escala de la que estamos hablando, Jean-Pierre. Y otro tema interesante también de la producción, bueno, que en Francia, en Bretaña, hay una gran producción de cerdos que produce nitratos y eso contamina los cursos de agua y finalmente produce eutrificación en el mar y el crecimiento de algas verdes. Entonces, no solamente la huella hídrica producto del consumo en la producción del kilo de carne, que son 16.000 litros, sino que también es la polución del agua. Nos preguntan también, los activistas que ponen el grito en el cielo respecto a la gran cantidad de agua que se consume, por ejemplo, para que el ser humano consuma un filete de vacuno, ¿llevan entonces razón? ¿Cómo podríamos responder? Ese activismo hoy vegano que pone en el centro de mira el consumo para producir un filete. Pero no hay que confundir activismo vegano con uso racional de los recursos. O sea, hay zonas, regiones que están absolutamente aptas para criar ganados, o sea, tomando las precauciones que se necesitan, pero tanto en Brasil como en Argentina hay zonas donde llueve mucho, entonces no está mal tener vacas si uno quiere comerse un bife de vez en cuando, lo cual es una decisión personal. Lo cual es una decisión personal. Pues ha sido un placer que me hayan acompañado hoy. Se nos acaba el tiempo en Primera Plana que hemos dedicado al agua, al conflicto del agua, o mejor dicho en plural, a los conflictos del agua. Un tema muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.